Al inicio vamos a continuar con el tema número 6 correspondiente al presupuesto. Ayer vimos la parte, llamémosle general. Hoy vamos a ir viendo una parte más práctica, en el sentido también de ir viendo el fundamento legal de las actividades que se realizan para la elaboración y aprobación del presupuesto general del Estado. Los temas generales como contenido que se dieron ayer correspondieran a la teoría general del presupuesto, el presupuesto y el origen que ha tenido el mismo. Finalicé con los principios, del presupuesto, y ahora vamos a ver también los principios que están contenidos en la ley. Para ello necesito que tengan a la mano especialmente la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto, para que estemos en sintonía todos. Ayer, como les expliqué de manera general, los principios del presupuesto, lo que se encuentran o se dividen en el principio de unidad, principio de universalidad, principio de especialidad y principio de anualidad. El principio de unidad, como se lo expliqué, implica que hay un solo presupuesto, en el sentido de que el Estado, por ser una sola entidad o solo un órgano en su conjunto, y que se incluye para efectos del presupuesto a las municipalidades y a otros órganos que las propias leyes ordinarias puedan reglamentar o puedan crearse a futuro. Asimismo, la unidad se refiere también a que en el mismo presupuesto se tienen que incluir tanto los ingresos como los egresos. Este principio se encuentra de manera general, no todos lo vamos a encontrar taxativamente en las leyes, en este caso en la Constitución Política. Sin embargo, al hacer la interpretación de la lectura de los artículos, se pueden ir encontrando las características, los principios de cada una de las instituciones del derecho. ¿Quién tiene a la mano el artículo 237 de la Constitución? Buenas noches, solo 237. Con gusto. Sí, licenciado. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Okay. Artículo 37. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria. Hasta ahí está bien por el momento, gracias. Gracias. Ahora bien, ¿sí, Pedro Martín? Perdón, licenciado, yo solo no logré escuchar. ¿Qué artículo dijo? ¿237 o 37? 237. Gracias, Lick, muy amable, perdón. No se preocupe. Ahora, Anita, y para los demás. ¿Están de acuerdo o creen ustedes que en este primer párrafo del artículo 237 constitucional se encuentra ese principio de unidad? Sí, principalmente donde indica, ¿verdad?, que se debe incluir la estimación de todos los ingresos y los gastos, ¿verdad?, e inversiones. Entonces sí estaría ese principio en el último párrafo. El principio de universalidad nos indica la doctrina que todas las erogaciones y los gastos públicos deben ser considerados en el presupuesto. Igualmente, este principio de universalidad lo van a encontrar en el segundo párrafo del mismo artículo 235. Si me hace el favor de leer solo el inicio del segundo párrafo. Con gusto, en el segundo párrafo, ¿verdad?
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Ese creo que está más claro todavía que el primero. Principio de unidad que se encuentra, perdón, de universalidad que se encuentra en la doctrina. Ese, igualmente, el principio de unidad y el de universalidad está, o lo pueden concatenar con el artículo 8 y 10 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Voy a escoger al azar para que lean el artículo 8 de la Ley Orgánica. Jacqueline Boró. Buenas noches, Lic. Artículo 8 dijo, ¿verdad? ¿Ah? Artículo 8, vinculación, plan presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el mercado de la estrategia de desarrollo económico y social. En aquellos... Hasta ahí está bien. Y ahora lea el 10. Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento. Mostrando... Hasta ahí está bien. Gracias. Si se dan cuenta, no todos los principios ustedes los van a encontrar de forma escrita, tal como los vamos a encontrar definidos en la doctrina. Y esto se debe precisamente a que como principios están en un grado o en un nivel superior de lo que es la ley propiamente dicha. Cuando hablamos de derecho, ustedes se tienen que recordar de manera general, eso lo tuvieron que decir, teoría general del derecho, los principios como tales son esas instituciones o esas directrices en las cuales se enmarca un ordenamiento jurídico y las que sirven de fundamento o de base sobre el cual se desarrolla el mismo. Por lo tanto, no siempre ustedes van a encontrar de forma literal la definición o el contenido de un principio en sí. Sin embargo, de la lectura de los artículos, ustedes pueden ir haciendo ese estudio, esa relación lógica de la interpretación de los artículos versus los principios para fundamentar precisamente, ya sea dependiendo del lado donde ustedes estén, abogados defensores o estén en una institución pública, dependiendo los intereses del Estado, o si son jueces o magistrados, dependiendo la posición que cada uno esté, pero como profesionales del derecho, deben de fundamentarse de esa forma y buscar los principios en cada una de la normativa acorde al tema que ustedes están estudiando. Para este caso, pues estoy dando algunos, porque no estoy dando todos, fundamentos legales de lo que son los principios del presupuesto. El principio de anualidad igualmente lo van a encontrar en el artículo 6 y en, la 10, y en el artículo 10, perdón. El artículo 6, de manera general, o el epígrafe se refiere precisamente al ejercicio fiscal, que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año como ejercicio fiscal del presupuesto. Con eso finalicé ayer lo que es la generalidad de los principios y la introducción, llamémosle, de lo que es el presupuesto público del Estado. Continuando con el contenido, ahora corresponde lo que es en sí la definición propiamente de lo que es presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas define el presupuesto como el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año, de acuerdo a los ingresos que espera recibir, y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que ejecutará
para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. Lo que permite el presupuesto es estimar los recursos con que se contará y distribuirlos de acuerdo con las prioridades del gobierno. De manera general, pues el presupuesto se va a analizar o va a contener precisamente toda esa política fiscal, toda esa distribución o esa riqueza que pretende el Estado obtener para cumplir con el programa de gobierno, con los fines que establece el derecho y con su política fiscal o con su programa de gobierno que se realiza de forma anual, bianual o quincenal. Sin embargo, no vamos a encontrar una definición propiamente dicha de lo que es un presupuesto en sí en la ley. Sin embargo, sí hay algunas generalidades en la ley de lo que se puede entender por presupuesto propiamente dicho. Y especialmente esa definición la van a encontrar ustedes en el artículo 8 de la ley orgánica. Álvaro Enrique tiene la ley en la mano. Sí, licenciado. Léame las primeras dos líneas del artículo 8, por favor. Ok, ahorita voy. Artículo 8, vinculación plan presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos consundentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Hasta ahí está en inglés. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos dice precisamente la ley es esa estimación de recursos de qué es lo que contiene un presupuesto. Pues estamos hablando pues, del presupuesto público o del presupuesto del Estado. Y precisamente también este artículo ustedes lo pueden concatenar con el 237 de la Constitución Política, que es la base piramidal, la base constitucional de lo que se va a entender sobre lo que es presupuesto propiamente dicho o la actividad financiera o el régimen financiero del Estado. El análisis presupuestario. Este análisis no es más que el examen y explicación de los principales componentes de los ingresos y del gasto público y su impacto en las actividades económicas, políticas y sociales del país, expresados en el presupuesto. En otras palabras, todo gobierno o todas las autoridades de turno en la realización del presupuesto tienen que realizar precisamente ese análisis de forma mensual, de forma bimensual, de forma trimestral, de forma cuatrimestral, de forma semestral y de forma anual, precisamente para ir elaborando e ir analizando y verificando si están cumpliendo con las metas que se trazaron, con los objetivos, las denominadas metas fiscales o las metas de gasto público, para poder ir realizando esa comparación entre lo que proyectan y la realidad de lo que están obteniendo. Y aquí caemos nuevamente de forma general, para que lo tengan presente, las estrategias de desarrollo económico y social. De qué forma el Estado o el gobierno está cumpliendo con su función principal, que es el bien común. El artículo que mencioné en la ley orgánica son varios minor, no sé a cuál se refiere específicamente. He mencionado el 6, 8, 10, pero no sé a cuál se refiere específicamente. Gracias, licenciado, muy amable. Fue el último que acaba de mencionar antes cuando dijo que había que concatenarlo con el 237. Fue el último. Es el 8 de la ley para la definición de lo que es presupuesto. Muchas gracias, licenciado, muy amable. El epígrafe, si ustedes leen, aunque no tiene fundamento legal, pero sí es para una comprensión,
El epígrafe del artículo 8 de la ley dice vinculación plan presupuesto, precisamente porque todo presupuesto debe tener como fundamento, como asidero, ese plan estratégico o esa política fiscal, incluso o esa política económica. Cada gobierno le pone o le coloca un nombre, si ustedes se recuerdan, uno de los gobiernos anteriores le denominaban matriz económica, matriz social. El más general es política económica, política social, etcétera, etcétera, pero independiente del nombre que le den, es, lo que contiene es precisamente ese plan o ese conjunto de acciones que pretende desarrollar las autoridades o el gobierno de turno durante el ejercicio de su mandato. Y esa es precisamente la vinculación que dice el epígrafe del artículo 8 de la ley como vinculación plan presupuesto. Y a continuación el mismo artículo nos da la definición de lo que se puede entender por un presupuesto público. Continuando, si hay alguna duda, voy a interrumpir. Proceso público. El proceso presupuestario. El proceso presupuestario, de manera general, se puede definir como el conjunto de etapas o ciclos que cumple cada presupuesto anual, las cuales involucran varios actores. Las etapas que se conforman de manera general en un proceso presupuestario corresponden a la formulación, a la discusión y aprobación, a la ejecución y a la evaluación y control. Algunos le agregan incluso la fiscalización, que es posterior, para efectos doctrinarios y de manera general y como está regulada la ley. Ese proceso de fiscalización se incluye dentro de la evaluación y el control, como se está en esta presentación. Sin embargo, cada una de estas etapas, como lo vamos a ver en unos momentos, tienen diferentes actores, diferentes fundamentos legales y cada uno su momento oportuno para el desarrollo y el ejercicio presupuestario. El denominado CESO, Consejo Económico y Social de Guatemala, por su parte, tiene también una formulación de un ciclo presupuestario institucional en el cual ellos a las etapas del proceso presupuestario que están en la ley, le agrega la etapa de modificación, que la coloca como un intermedio entre la ejecución y el control, y una etapa de cierre. ¿Y por qué se agrega a través del Consejo Económico y Social estas etapas? Pues se agregan únicamente o se agregan para efectos prácticos, porque dentro de la ejecución y dependiendo también de ese análisis que vayan realizando, se pueden realizar modificaciones al presupuesto, especialmente a través de las denominadas transferencias presupuestarias. Y el cierre, como por disposición legal, el Estado tiene que cerrar forzosamente el 31 de diciembre de cada año el presupuesto de ingresos y egresos que fue aprobado para ese año. Sin embargo, pues las etapas ustedes las van a encontrar también en las leyes y las vamos a ir explicando a continuación. La formulación del presupuesto como primera etapa la van a encontrar en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ese es el fundamento legal de la formulación. ¿Y qué implica la formulación? La formulación del presupuesto implica definir las orientaciones, normas y procedimientos que regirán el ejercicio presupuestario bajo las. Se identifican fuentes de recursos monetarios que financiarán la ejecución, se define y se cuantifica recursos que se estima recibir y su valoración financiera necesarios para la consecución de las metas y objetivos de corto plazo. Se analiza también la consistencia entre los requerimientos de recursos financieros y las estimaciones de financiamiento. Es decir, cada institución del Estado elabora al interno su presupuesto anual diciendo cuáles son los requerimientos o las necesidades que tiene cada institución y en cuánto estima, cuánto dinero necesita para cubrir esos requerimientos o esas necesidades que posee la institución
institución y luego pues, ya se unifica en un solo presupuesto, que es el que traslada finalmente el Ejecutivo al Congreso de la República. ¿Qué actores consideran ustedes que intervienen en la formulación del presupuesto? Perdón, si hablamos de por unidad, sería prácticamente el departamento de tesorería o financiero de cada unidad que debe entregar al Ministerio de Finanzas. No sé si sería así. Sí, ese es uno de los factores. ¿Y cuál sería el fundamento legal que usted nos puede dar para esa respuesta que me dio? Ahorita lo estoy buscando. Licenciado, disculpe, será el artículo 21 No, de la presentación de anteproyectos. Aparece en varios. se lo escucha entrecortado, Maynor, pero le alcanzó a escuchar el 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Ya me logra escuchar, licenciado? Disculpe. Le escucha entrecortado, pero sí es el 21. Si ustedes se dan cuenta, más adelante lo vamos a ver, pero es para ir dando la parte doctrinaria con la parte legal y les estoy dando las leyes principales. Ustedes pueden concatenar posteriormente con el reglamento de la institución. Pero sí es el 21 precisamente y es una de las instituciones, como lo dijo Anita María, que interviene en la formulación del presupuesto. Vamos a ver quién. Hamilton Isaac, ¿me puede leer la primera línea del artículo 20 de la Ley Orgánica del Presupuesto? Buenas noches, licenciado, claro que sí. Artículo 20. Políticas presupuestarias. El organismo ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, la ley, por lógica, pues como toda norma jurídica, tiene que tener una de las características que es la generalidad. Porque si no, cada cambio de gobierno o cada cambio de nombre de institución tendría que modificarse la ley. Por eso es que lo van a encontrar, repito, de manera general. En este artículo 20 y el artículo 21 que acaba de mencionar también Maynor, habla de el organismo ejecutivo, es decir, todo lo que es ese conjunto de instituciones o dependencias que dependen de una u otra manera de la presidencia de la República, como normalmente se conoce, a través de esas dependencias especializadas u organismos, como lo llaman también en otras partes de la ley u otras leyes, o entidades descentralizadas y autónomas. Y se incluye especialmente dentro de la autonomía la Universidad de San Carlos. Para efectos pues, de esta ley, vamos a hablar principalmente de las municipalidades, de la Junta Monetaria y de la Contraloría General de Cuentas. Esa formulación tiene incidencia o consistencia entre los niveles macro y micro de las políticas económicas, sociales y presupuestarias que va a manejar el Estado. Como parte también de ese proceso de formulación, vamos a encontrar a lo largo o dispersas en la ley orgánica el presupuesto, principalmente en la Constitución Política y en el reglamento de la ley orgánica del presupuesto, los diferentes actores que se tienen intervención en este proceso de formulación presupuestaria. Inicia, y ustedes pueden ir buscando el fundamento legal mientras yo voy explicando las instituciones, con CGPLAN. Y la función de CGPLAN en este proceso de formulación presupuestaria es definir
los lineamientos generales de las políticas gubernamentales. Es decir, CGPLAN es la que da, ¿sí, Victoria? Victoria del Rosario. CGPLAN es la que da a todas las instituciones de gobierno esos lineamientos generales de cómo deben formular el presupuesto y hacia dónde lo deberían o lo deben de orientar. Y ese es el primer actor en la formulación presupuestaria del Estado. Luego ya entran, como dijo Anita, las entidades de gobierno central descentralizadas y autónomas a través de las distintas dependencias que tengan para el efecto. Y la función de estas entidades de gobierno es desarrollar en sus planes operativos anuales la definición de objetivos que pretenden alcanzar y las actividades a realizar en el año para lograr precisamente el cumplimiento de esos objetivos o de las metas que se trazan. Otro actor de la formulación presupuestaria corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque es la entidad recaudadora de impuestos y en consecuencia es la entidad que por delegación del Ministerio de Finanzas Públicas y a través de la Superintendencia de Administración Tributaria desde el año 98 se le trasladaron esas competencias, realizar la estimación de los ingresos que van a provenir estrictamente o especialmente de la recaudación de tributos, como lo conocemos, o impuestos que realiza también el superintendente y que son aprobados tanto por el directorio como por el Ministerio de Finanzas Públicas y el presidente, como metas de recaudación que tienen para el siguiente ejercicio fiscal. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas también tiene incidencia en la formulación presupuestaria, como la estimación de los ingresos provenientes de préstamos externos y donaciones, así como los servicios de deuda pública externa, pagos a acreedores, pagos de deuda externa, pagos de cualquier crédito público que corresponde a esta Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Y el Gabinete de Gobierno. ¿Sí, Anita? Perdón, Lick, solo la última unidad no la logré escuchar, la dirección del ministerio. Dirección de Crédito Público. Perdón, es que se lo había algo entrecortado, disculpe. No te preocupes. Dirección de Crédito Público. Muchas gracias, Lick. El Gabinete de Gobierno es quien posteriormente discute y aprueba los techos presupuestarios que le remite cada una de sus instituciones centrales, descentralizadas, autónomas, etcétera, etcétera. La Presidencia de la República, por su parte, con esta aprobación del gabinete, es a quien le corresponde como última instancia aprobar esos techos presupuestarios y luego elabora ya en forma definitiva el proyecto de presupuesto, lo traslada al Congreso de la República para que éste lo apruebe, lo modifique o lo impruebe. Como tal, dice el artículo 171, numeral 2, creo, de la Constitución Política. Y por último, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, que analiza y prepara la documentación para conformar el proyecto del presupuesto aprobado. De manera general, estos son los actores y las funciones que desarrollan en el proceso específico de formulación presupuestaria. Y luego que se traslada al Congreso, ya pasamos al tema específico que corresponde a la discusión y aprobación. En este proceso también de discusión y aprobación vamos a hablar de otros actores. Ahora bien, regresando, si quieren tener el fundamento, lo vamos a ver después también, pero el fundamento para la formulación del presupuesto lo vamos a encontrar en diferentes artículos. Presidencia de la República, artículo 183, literales J, Q, W.
Alma Leticia, ¿tiene su constitución a la mano? Sí, Lick. Léame el artículo 183, literal J. Ahorita voy, Lick. Literal J. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo. El proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Pregunta, ¿cuál es ese ministerio respectivo que nos habla esa literal J? ¿Será el El de Ministerio de Finanzas. Finanzas? Perdón, no les escuché. Ministerio de Finanzas. ¿Ministerio de Finanzas o Ministerio de Finanzas Públicas? Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y la literal Q? Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. ¿Qué es Hacienda Pública? El patrimonio del Estado. Y otra función del presidente o de la presidencia la encuentran en la literal W. Someter cada 4 meses. Someter cada 4 meses por medio al del Congreso de la República. Analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Esa parte ya corresponde posterior a la aprobación y aprobación, y en la parte ya de ejecución del presupuesto, esta función de la Presidencia de la República. En cuanto al Congreso, pues van a encontrar el fundamento en el artículo 170, literal E, 171, literales B, C, D, H, I, J, literal L, numeral 3, siempre de la Constitución Política. Las atribuciones que tiene el Congreso de la República relacionadas con el presupuesto o con el régimen financiero del Estado. Vamos a ver. Perdón, Lick, ¿podría repetir las literales del artículo 171? Disculpe. Del 171, literales B, C, D, H, I, J, literal L, numeral tercero. Muchas gracias. A ver, Crisley Odalis. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué otro fundamento legal considera usted que se puede tener para la aprobación o la formulación del presupuesto? No tengo por el momento alguno, Lick. Licenciado, disculpe, el artículo 118.
No tiene nada que ver. ¿Qué dice el 118? Principio del régimen económico social. ¿Qué régimen económico y social? Tiene que ver, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que tiene que ver? Porque es la obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y equitativa distribución del ingreso nacional. Correcto. En otras palabras, lo que nos dice ese artículo es precisamente que el Estado tiene que enderezar o distribuir los recursos de tal manera que les permita realizar ese objetivo del bien común, amarrado siempre a políticas, o como dice el epígrafe, el régimen económico y social del Estado de Guatemala. El Congreso de la República, hablando estrictamente del Congreso para ir por etapas con esa formulación del presupuesto, la función específica la van a encontrar, como ya lo dijeron anoche, específicamente la literal B del artículo 171. Otras atribuciones del Congreso: aprobar, modificar o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Si no se aprueba el presupuesto que envía el Ejecutivo, el proyecto de presupuesto, pues rige el presupuesto del ejercicio anterior. Igualmente podrá ser modificado posteriormente o ajustado por el Congreso de la República. También tiene relación porque el Congreso tiene como atribución decretar impuestos conforme a las necesidades del Estado. Y la literal, especialmente la literal L, numeral 3, porque esta literal nos habla que el Congreso debe aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, dice el numeral 3, obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Es decir, el Estado, especialmente el presidente o el ministro, algún ministro de Estado, dependiendo de las atribuciones y competencias que tengan o para los cuales estén facultados, no puede celebrar un tratado, un convenio internacional o regional cuando éste tenga precisamente una obligación financiera para el Estado que cumpla con estas disposiciones del numeral 3 del artículo L, numeral 3, literal L, del artículo 171 de la Constitución. Es decir, que se obligue financieramente al Estado de Guatemala. Por eso es que es muy importante que ustedes conozcan este proceso de formulación del presupuesto. Luego de esa formulación, es también importante que ustedes tengan las fechas claves en las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de la República. La primera fecha, 13 de febrero. La institución, la Dirección Técnica del Presupuesto y CGPLAN, con el desarrollo de la actividad que corresponde al inicio del proceso de formulación presupuestaria. La siguiente fecha, que también fue pregunta de examen, 15 de julio, corresponde a las instituciones o entidades públicas con la entrega de anteproyectos de presupuesto de instituciones públicas ante la Dirección Técnica del Presupuesto. La siguiente fecha, 2 de septiembre, que corresponde al ministro de Finanzas Públicas, que es la entrega del proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Digo ministro de Finanzas porque al final de cuentas es el ministro encargado de esa formulación o de esa política presupuestaria vía Presidencia de la República. Y la última fecha, 30 de noviembre, que corresponde al Congreso de la República con la discusión y aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
La ejecución debe implicar la administración eficiente de los flujos de ingresos y gastos programados de acuerdo al presupuesto. Permite implementar lo planeado, alcanzar las metas y objetivos priorizados. Esta ejecución, en forma práctica, lo que nos viene a decir es precisamente cómo gasta el dinero el Estado de Guatemala, que está incluido en esos presupuestos, cómo realiza las obras, cómo adquiere bienes, cómo adquiere servicios, cómo contrata, para poder cumplir esos objetivos. El Ministerio de Finanzas Públicas indica que la ejecución presupuestaria, sí, Isa, indica que la ejecución presupuestaria debe entenderse como la realización de avances en el rubro de las metas y objetivos de las instituciones, por medio de la producción de bienes y servicios que las entidades brindan a la población, a través de la combinación de insumos, los cuales deben ser comprados a los proveedores del Estado. En otras palabras, el Ministerio de Finanzas Públicas entiende esta ejecución presupuestaria como realización de avances en el rubro de metas, es decir, las metas que ellos tienen trazadas en su política fiscal, en su política económica, macroeconómica, microeconómica, etcétera, etcétera, lo tienen que entrelazar o verificar y comprobar con el avance físico de esas obras. Y esa es parte de esa actividad financiera del Estado, en el que se complementan tanto la posición o la teoría económica con la posición jurídica, dependiendo de la perspectiva que se quiera analizar, para poder determinar si estamos hablando de una actividad netamente económica o de una actividad desde la perspectiva jurídica. Para quien dice que hasta ahorita le estoy dando lo del examen, no. Se los expliqué de manera general y siempre pregunto si está todo claro, y hasta el día de ayer la respuesta mayoritaria que obtengo es el silencio. Entonces, sobreentiendo que todo está claro. Y parte, como el último tema que ustedes tienen en el programa, es precisamente el análisis de la legislación. Y por eso es que se los dije ayer, y es lo que estoy tratando de hacer ahora, dar esa parte doctrinaria con la parte legal. ¿Sí, Mari Carmen? Lick, buenas noches. Solamente como un comentario personal, a mí sí me servía bastante cuando sus diapositivas como que tenían más información, porque yo iba relacionando lo que usted iba hablando con lo que yo iba leyendo, pero ahora me estoy como dedicando a apuntarlo todo mientras lo dice, pero le pierdo un poco el hilo de lo que va diciendo. No sé para los demás cómo sea. Sí, pero la mayoría antier o ayer votó de que querían más amenar la clase, entonces estoy tratando de darles mayor participación y por eso es que ustedes también tienen que ir de la mano con la legislación. Yo les estoy dando, repito, solamente ciertos artículos, no les estoy dando la totalidad. Esa es parte de lo que ustedes tienen que ir investigando. No se les puede dar todo. Y parte de eso es también que ustedes vayan captando la información. Yo solo estoy tratando de explicar de una manera muy general el contenido que se tiene que dar en 6 meses. Entonces, la comprendo, pero fue una moción que aprobó la mayoría. Entonces, estoy tratando de cambiar. Los artículos igualmente, ustedes tienen que ir leyendo. Las leyes, yo solo voy a darles, repito, generalidades, voy a explicarlos, pero ya puntos específicos ustedes tienen que también analizar de forma completa e integral cada una de las leyes, especialmente
ley orgánica del presupuesto, su reglamento, los artículos que les he dado de la Constitución, que son pocos, y unos par de artículos precisamente de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque son los que tienen relación directa con el presupuesto. Y repito, solo estoy mostrando o dando la parte jurídica de lo que es la ley. Porque si nos metemos a ver la parte técnica o la parte contable, vamos a perder. Entonces, por eso es que me estoy enfocando únicamente en la parte jurídica. ¿Qué es lo que dice la ley y cuáles son esos momentos para que ustedes lo vayan interpretando? Recuérdense que los estudiantes son ustedes y por lo tanto ustedes son los que tienen que complementar la lectura, especialmente con libros y principalmente para fundamento legal, pues como cualquier otro tema, con cada una de las diferentes leyes. Leyes hay dispersos, yo les estoy dando, repito, solo ciertos artículos, pero ustedes tienen que también que concatenarlos o complementarlos. Por ejemplo, yo ahorita en los artículos que les he dado, me he referido específicamente a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Presupuesto. Intencionalmente no estoy dando el reglamento. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que ustedes tienen que investigar. ¿Estamos con eso o alguna duda? Yo estoy abierto a lo que ustedes indiquen. Disculpe, licenciado, es que lo que pasa es que cuando es así de que usted nos indica que nosotros tenemos que complementar la lectura, o nos dice, lean, entonces se nos dificulta un poco, primero por el tiempo, porque, o sea, tenemos poco tiempo y nos gustaría, bueno, al menos en mi caso, me gustaría saber qué artículos específicos hay que estudiar para el examen, porque de nada sirve como que nosotros estudiamos toda la ley si a la hora de la hora se nos van a olvidar los que son específicos. Bueno, eso solo es un punto de vista o un comentario. Sí, usted tiene razón, pero como le digo, yo no les puedo dar un artículo específico, porque si no se quedaría a medias un tema. Yo estoy apoyándolos en darles ciertos artículos para cada una de las etapas o cada uno de los temas que me falta quedar. Pero si yo les doy todo, entonces prácticamente ustedes no leen, ustedes no investigan. Y los estudiantes, repito, no es ofensa ni nada por el estilo, sino que la realidad, yo entiendo, todos somos trabajadores estudiantes. Sin embargo, ustedes conocen cómo funciona la universidad y quién pone las reglas. Y parte del problema que se da en la mayoría es precisamente esa falta de tiempo que tienen y máximo por las fechas que están. Pero eso ustedes lo conocían con antelación. Y si, repito, aquí no estamos para pedir disculpas ni para faltar respeto, sino que hay libertad de discusión aquí en la clase, pero no es mi responsabilidad ni de la universidad que ustedes no tengan tiempo. Y yo los entiendo porque yo también fui trabajador estudiante. Pero el tiempo lo tienen que hacer ustedes. Yo estoy tratando de apoyarlos en la medida de lo posible. ¿Por qué? Hay como 5 o 6 compañeros, y ahorita va que me acordé de eso, ya se les voy a dar la información, no se pudieron examinar el día sábado. Ni siquiera se tomaron la molestia de avisarme a mí, sino que le avisaron a los auxiliares. ¿Es mi responsabilidad que ustedes no hayan podido ir al examen o hayan faltado el sábado? ¿O es responsabilidad de la universidad? No, licenciado. Entonces, por eso le digo, no es que yo sea pesado algo. Yo los entiendo a ustedes, porque como le repito, yo fui y soy trabajador estudiante. Sin embargo, pedí autorización a la universidad y la universidad me dijo, si usted los puede apoyar, le agradecemos. Y por eso es que les dije, voy a apoyarlos, darles el examen de forma extraordinaria. Los que fueron el sábado, ¿consideran justo que los otros tengan más tiempo para estudiar o no?
No, Lick. ¿Qué sería lo justo? Que todos tengan las mismas condiciones, porque todos son estudiantes. Entonces, por eso les digo, yo los entiendo, ¿sí, Celeste? Celeste levantó la mano. Lick, buena tarde, perdone. Fíjese que yo, en relación al comentario que usted está haciendo en este momento, la verdad es que yo no creo justo que por la observación de una compañera válida, porque al final, pues, para eso es que estamos en una clase, ¿verdad? Donde hay libertad de cátedra, se pongan entredicho a los compañeros que no pudimos asistir. Yo me disculpo de antemano por no haberme comunicado con usted directamente, pero su número no lo tenía. Y los más accesibles